Volverlo a leer. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es un mandamiento, creo que es el más difícil de comprender para nosotros. Porque todos los seres humanos tenemos necesidades y hay algo en la conformación. Este es un pensamiento aristotélico que se llama el apetito sensible. El apetito sensible básicamente es la necesidad que todos tenemos de buscar respuestas a aquello que necesitamos y necesitamos poseerlo. Pongo un ejemplo: cuando tiene hambre, ¿qué quiere hacer? Comerse. Eso es algo natural del ser humano. Cuando tiene frío, ¿qué busca? Un suéter, no, abrigarse. Entonces, estos deseos son buenos en sí mismos. Son buenos en sí mismos. Son necesidades que debemos suplir. Incluso cuando nosotros oramos, básicamente lo que hacemos es apelar a esa condición del ser humano de suplir necesidades. Un alto porcentaje de nuestras oraciones están apuntando hacia allá. Señor, ayúdame en esto, ¿sí o no? Así que la gran mayoría de las oraciones, incluso el Padre Nuestro nos enseña. La primera parte del Padre Nuestro básicamente es el encuentro con Dios, y la segunda parte es el encuentro con el que suple nuestras necesidades, el pan de cada día, el perdón de nosotros, el perdón de otros, el ser protegidos. Entonces, ese concepto del apetito sensible es lo que hace que nosotros busquemos respuesta a nuestras necesidades. ¿Por qué digo que es difícil este mandamiento? Porque este mandamiento apela a esta realidad, o sea, está insertado dentro de esta realidad. No es algo, digamos, en el lado opuesto de la realidad del ser humano. Ahora, hay momentos en que se cruza la frontera, y ese cruce de la frontera es lo que se conoce como la codicia. Y es muy difícil de entenderlo, especialmente en una sociedad como en la que usted y yo estamos, en un mundo en el que estamos, hambrienta, impulsada y necesitada de tener. Siempre estamos con la necesidad o el anhelo o la búsqueda de tener. Muchos tienen sueños que quieren realizar en la vida, anhelos, propósitos y metas legítimas que aún son validadas por Dios. Dios mismo dice, ¿no? Pídanme, yo les doy. Eso es una validación por parte de Dios. Pero con frecuencia eso que llamamos el apetito sensible no guarda la medida de la razón en el corazón del ser humano, y entonces se pasan los deseos legítimos, y es donde la palabra de Dios conceptúa y llama es codicia. Digamos que no es tan fácil definir la codicia, pero voy a intentar, a través de muchos recursos que tuve a mi alrededor y como las deducciones lógicas que vi, a tratar de definirla. La codicia básicamente sería algo como así: un afán excesivo de riquezas, como un deseo voraz y vehemente de algunas cosas buenas, no solo dinero y riquezas. Y lo que más caracteriza al corazón codicioso es su interés propio y egoísmo que nunca consigue satisfacer. Alguien dijo que la codicia es como cuando uno toma agua de mar, que quiere seguir tomando agua para saciar la sed, pero nunca la sacia. Más o menos como para entender eso. Es un apetito que invierte la vida en la búsqueda de algo. Ahora, aquí hay un dato más que es importante que nos hace para entender el concepto. La codicia pone su atención en tomar algo para sí. Ese es el objeto de la codicia, tomar algo para sí. El ejercicio que estoy haciendo con mis manos es: cojo algo para mí, lo tomo, lo compro, lo robo, hago lo que sea, pero lo tomo para mí. A diferencia, y el placer está en conseguirlo, no en acumularlo, que es la diferencia con la avaricia. La avaricia, el placer está en tenerlo, en acumularlo, en poseerlo. Al contrario, la codicia básicamente ni siquiera es por necesidad, sino por el ejercicio que, vuelvo y repito gráficamente, lo tomo para mí. Ese ejercicio es lo que provoca la satisfacción. Prácticamente, si estoy explicándolo, es muy difícil, ¿no es cierto? Es que ahorita se ríe como tratando de decir, este está embolatado. Vale, vamos a un ejemplo.
el rey David dice la palabra es que codició ¿a quién? A Betsabé. Pero el rey David tenía 8 mujeres y muchas concubinas. Note que ni siquiera la codicia fue por falta o por necesidad de, sino por el ejercicio de tomar para mí. ¿Estamos ubicándonos? Ahora, el dilema que se nos presenta aquí para tratar de explicar este mandamiento es ¿dónde está el límite entre el querer tener legítimamente y la codicia? ¿Ah? Esa es la parte difícil. Si logro explicarla, ustedes pueden dormir esta noche tranquilos. Bueno, no soy tan tranquilos porque la logro explicar, ustedes van a tener que examinar su propio corazón, como yo. ¿Dónde está el límite entre el apetito sensible que todos tenemos de tomar cosas y la codicia? Ahora, este dilema se hace muy difícil de resolver por otros elementos, porque la sociedad en la cual usted y yo vivimos empuja, justifica y legitimiza el tener a través de muchas formas, de muchos argumentos que presenta la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo legitimiza la sociedad el hecho de que nosotros tomemos cosas? ¿Necesitemos o no necesitemos? Por ejemplo, el progreso, el sentido de progreso es eso, ¿no es cierto? Entre más cosas, esa es una forma. Otro es incluso la fe. Sí, hay movimientos de fe que dicen yo puedo tenerlo todo. No importa, no hay nada que me queda grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sacan de contextos muchos versículos. Y la fe es un elemento de, por ejemplo, por eso se ha aumentado tan grandemente lo que llamamos la mal llamada teología de la prosperidad, ¿cierto? Y la teología de la prosperidad básicamente uno de los argumentos que tiene es que entre más posee usted, más es bendecido por Dios. Y que la bendición está en lo que usted posea. ¿Es cierto o no es cierto? Sí es cierto, pero tiene su veneno. Entonces la fe también es un estímulo al poseer, al tener, al ejercicio de tomar. Los sueños. ¿Cuántas personas los sueños? Es que yo tengo un sueño, ese es el sueño, y toda mi vida soñé con esto, y ahí estoy pegado a esto. El aprovechamiento de oportunidades. Hay que aprovechar las oportunidades, porque la vida, las oportunidades, como dicen por ahí el adagio popular, ¿son qué? Y justamente lo dijo Eduardo, son calvas las oportunidades. Sí, eso lo dicen, yo no lo dije. ¿Quién es más? El que más tiene. Sí, el que más tiene. Quizá usted pertenece a una familia donde hay 3, 4, 5 hermanos y hay uno que es el más rico de todos. ¿Sí? ¿Y quién es el que manda las decisiones de la familia? El más rico. ¿Cierto? Ahí dice el menor, no importa el número, pero dice, va a hablar. Escuchémoslo. Ese es el más sabio de todos. O sea, uno el que más tiene, ¿cierto? Entonces, hace difícil que nosotros enfrentemos ese concepto de codicia cuando está medio tan camuflado. El tener porque trabajamos duro, para eso nos formamos nuestra capitalidad así. El hecho de ser responsable. Y finalmente, llámese o no, la ambición. Y a todos nos enseñaron de alguna manera a ser ambiciosos. Y yo estoy sorprendido, los niños, y yo lo compartí ayer con Chucho, tenemos 2 nietos que están muy cerquita, tenemos más, pero 2 nietos que están muy cerquita, y ya los vemos, con el corazón tan bonito, ya los vemos que el uno tiene un juguete y el otro va a coger otro y le quita el otro juguete y tiene 2 juguetes. Y si coge el tercero, coge el otro juguete. Tomar para sí. Allá en el corazón aún de los niños hay un concepto codicioso de la vida. Entonces, hay un estudio de un neurocirujano, es español, que en la Universidad de Barcelona se llama Ignacio Morgado, y ha llegado a afirmar que la codicia es posible una enfermedad mental. Y él razona de esta manera, dice, no podemos entender por qué gente que ya es muy rica quiera o ha querido más y más y más. No le alcanzaría la vida para gastarla. Si usted hay cuenta de personas que, y aquí hay economistas seguramente, hay gente que con los solos intereses podría vivir el resto de su vida sin tocar el capital. Y sin embargo sigue aumentando
sus capitales, ¿cierto? ¿Daniela? Le están acusando a Daniela. Ah, ese economista, pensé que era la que... Ya, está bien, está bien. Ya, pensé que le estaba acusando. Y sigue preguntándose este neurocirujano, ¿por qué siguen acumulando riquezas si ya tienen de sobra todo lo que necesitan para vivir bien? ¿Por qué poseer si no se va a usar? Esa es una pregunta muy válida. Porque, y esas son las preguntas que vamos a hacer al final, la anticipo para ahora. ¿Por qué tener si no vamos a usarlo? Por ejemplo, todavía hay caletas de Pablo Escobar escondidas. Todavía hay, ¿cierto? Todavía Rockefeller, si estuviera vivo, seguiría buscando el dólar que le hace falta para ser rico. Todavía el círculo del 99, que yo un día lo compartí aquí, si no lo saben, búsquenlo en internet, es fácil, refleja que la codicia solamente produce dolor, pero el deseo de poseer. Mire, cuando yo he tratado de hablar con personas, hombres que por ejemplo han llegado a ser adúlteros, una de las cosas que dicen es que en su momento de arrepentimiento y reflexión dicen, pero si yo tenía una mujer tan buena, yo no necesitaba conseguir otra mujer. Yo poquitos he escuchado para tranquilizar a las señoras y digan, uy, me conseguí una amante porque es que mi esposa era una porquería. El primer día lo dicen, pero eso es solamente una justificación barata, pero en el fondo saben que su mujer es muy buena y regresan arrepentidos. O sea, la mujer no les quiere perdonar y todo esto, pero una y mil veces dirían, yo no había tomado a otra persona porque es buena. O sea, no le hacía falta. Un poco como a David, ¿no es cierto? Creo que la Biblia nos resuelve el dilema de... Ya los logré confundir bastante para decir que esto no tiene solución. Ese era el primer punto mío. Confúndelos y triunfarás. Y dice, no, y tan profundo, no entendí nada, pero tan profundo. Creo que la Biblia nos resuelve el dilema revelándonos que la codicia es un problema del corazón humano. Es un problema del corazón primero. Es un problema de amores. Es un problema de falta de contentamiento. Es un problema que está al interior del ser humano. Es mucho más profundo que cualquier otro pecado, me parece a mí. Es un daño aprendido en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, o es heredado. Incluso hay un momento en que uno percibe que uno de los escritos de la Biblia dice que es hostigado más bien. Se dice, bueno, cualquiera de las dos formas usted lo entendió, ¿cierto? Por Satanás mismo. O sea que es una obra de Satanás en el corazón de una persona la que produce codicia. Ahí está, en el corazón mismo humano. Por eso, aunque se materialice o no se materialice el hecho, el pecado está consumado. Cuando Jesús le dice, usted mira una mujer para codiciarla, no importa que usted no acueste con ella, ya adulteró en el corazón. Eso parece injusto, ¿no es cierto? Y cuando le digo uno eso, desprendidamente dice, ¿por qué? Jesús lo que está diciendo es, el problema está en el corazón suyo. El problema no está con que usted deje de tener una relación sexual con una mujer, porque usted tiene el pecado ya metido en el corazón, ya tiene el daño en el corazón. Es un poco el acercamiento a ese texto. El que codició ya adulteró, porque su voluntad, su corazón está dañado ya, porque ya fue controlado por el objeto del deseo. Su corazón está manchado de pecado. Por esto la codicia es causa de muchas cosas, de muchos males, de muchos otros males, ¿no es cierto? Que no voy a detenerme. Pero bueno, algunas cosas. Por ejemplo, uno de los males más grandes que decimos los colombianos que tenemos, y me imagino que los venezolanos también, es la corrupción. La corrupción es en todos los estadios de la vida, ¿no es cierto? Y mucho de la corrupción proviene de ahí, ¿no es cierto? De qué puedo tomar yo, ¿cierto? ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué puedo coger de aquí? ¿Qué puedo aprender de ahí? Aprender. Traiciones, delitos, rojos, asesinatos. Ustedes lo saben, que las dos guerras mundiales, la primera gran guerra, que no fue la primera guerra mundial, sino la gran guerra, la primera, y la segunda, básicamente fueron alimentadas, ¿por qué? Por la codicia de los aliados, de las personas que se aliaron, para tomar territorios que no le pertenecían. Esas fueron las razones de las dos guerras. Simple y llanamente, si uno dijera, la razón es el hecho de que tomo territorios que no son míos. El codicioso siempre se va a beneficiar a costa del resto de la población.
el prójimo y el texto dice, ojo con su prójimo, porque además de eso, no solamente toma, sino que toma del otro. Entonces dice, ojo cuando usted esté con prójimos que son codiciosos, porque son peligrosos. Las personas que están al lado de nosotros cuando son así. No hay nada que detenga la codicia. La codicia actúa sin escrúpulos ni límites, es como un león hambriento que acecha a su presa y al no descuido cae sobre ella. Yo no sé, y yo me puse a analizar esto y yo quiero que ustedes lo piensen solamente, ¿por qué es el último mandamiento? A mí me da la idea de que es el último mandamiento del decálogo porque está en la cúspide de lo prohibido. Porque esta desobediencia sería la causa de todas las demás 9 desobediencias que pasan anteriormente. Los demás 9 mandamientos por un corazón codicioso fácilmente se van a echar a pique. Me parece que puede ser eso. Lo último incluso que, ¿quién tiene el texto abierto? En 5:21. Miremoslo en los dos. ¿Quién tiene Valera? Chuchito tiene Valera y después tú lees el lenguaje actual. Léame por favor la última línea. Listo, está diciendo no codicie esto, y termina, coma, ni cosa alguna de tu prójimo. O que es sus pertenencias. De alguna manera es como un etcétera, como que no termina el mandamiento. Como que el mandamiento deja abierto el hecho de que cualquier cosa para un codicioso es objeto de su deseo. Entonces me parece a mí, un día, no creo, yo no sé si alcance, sí lo voy a intentar hacer. Yo quiero hablar un poquito de la estructura de los 10 mandamientos y ver cómo el último mandamiento, porque creo que se ubica ahí por una razón muy clara. Los primeros 4 mandamientos, ¿a qué apelan? Bueno, todos los mandamientos, ¿en qué se resumen? En amor a Dios, al prójimo, como a nosotros mismos. O sea, dice, el que cumple la ley, ha amado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, los primeros 4 versículos, los primeros 4 mandamientos, ¿a qué apuntan? Al amor a Dios. El amor a Dios. El 5.º mandamiento, cuando predicó aquí, el pastor Andrés habló de un dato y nos lo dio muy interesante, que es un mandamiento de transición. Entonces, ¿cuál es el 5.º mandamiento? Honrar a los padres. No, honrar a los padres. Entonces, parece ser que Dios dice, a mí es muy difícil que los seres humanos me amen si no tienen un referente, y nos da papás. ¿Sí? Tus hijos conocen el amor a Dios por el amor que tú le das como papás. Por eso hay toda esa teoría de sanear la relación con los papás para poder llamar a nuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto? Entonces, los 4 primeros mandamientos en alguna medida se sostienen en el hecho de que yo aprenda a amar a mis papás. Cuando aprendo a amar a mis papás, apunto al amor hacia Dios. Porque a Dios no lo veo, pero veo a mis papás. Veo la bondad del papá, veo la comunicación veo el respeto hacia ellos, veo la honra de ellos. Entonces aprendo que hay personas que me crearon a mí, a las cuales dependo, y yo puedo amar a Dios y proyecto hacia Dios. Yo siento por quienes han perdido sus papás, quienes no tuvieron unos papás que los cuidaron, porque esas son unas cosas difíciles para algunas personas. No en todos, pero tú conoces Luzbi, que es una de las áreas difíciles en sanidad interior, ¿no es cierto? Cuando papás han sido ausentes, papás han desaparecido, es difícil asociarse. El año pasado fuimos a un retiro y uno de los hombres que fue a retiro nos dio un testimonio después en la iglesia diciendo que él nunca pudo llamar a Dios como papá, porque nunca tuvo papá, perdió a su papá muy joven. Entonces, el referente de los 4 mandamientos que es el amor en el 5.º mandamiento. Los siguientes 5 mandamientos aparentemente son hacia el prójimo, pero todavía no. Los 4 siguientes mandamientos son hacia el prójimo. ¿Cuáles son? No robar, no matar, no hurtar y no dar falso testimonio, que lo compartió 8 días, Chuchito. Y termina en el no codiciarás. Cuando uno aprende a cuidar su corazón, porque el problema de la codicia es un problema del corazón humano, aprende a dar amor a los que están allá, en los 4 penúltimos, digamos,
mandamientos, y los que están de ahí para arriba, que son los papás y a Dios. En la medida que nuestro corazón se ha saneado, nuestro amor es saneado, y el amor es saneado hacia los que están de ahí en adelante. Por eso creo que sí es el mandamiento. Yo no puedo decir que es más importante, porque más importante no hay. De hecho, el Shema de Israel ese es el más importante, amar a Dios. Pero amar a Dios se queda en el vacío si no tenemos estructurado nuestro corazón y no hemos aprendido a amar en el corazón. Y si nuestro corazón está corrupto, difícilmente podemos amar ni a Dios, ni a los papás, ni a ningún prójimo. Y a todos les vamos pasando por las armas. Los dejo como una teoría que estoy tratando de revisar. Revíselo usted. 4-1, 4-1, ¿cierto? Y el 4-1 se resuelve en el quinto y el 4-1 se resuelve en el 10º mandamiento, que parece que es el que coge todos y dice, si tú logras arreglar tu corazón, lograrás amarme a mí y amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. ¿Listo? Más confundidos no pueden estar, ¿cierto? Ahora vamos a verlo, digamos, en vivo y en directo, pero en un pasaje en la Biblia. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son las características de la codicia? Y vamos a ver a través de unas diapositivas, pero voy a leer un texto que está en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Le voy a decir, el texto que voy a leer, Hechos capítulo 5, dije, ¿cierto? Versículo 1 al 11. El momento en que sucede este evento, puedes poner la primera diapositiva. Y vamos a ver 5 características de la codicia, y en Hechos 5, del 1 al 11. El momento en que surge esta historia, es la historia de Ananías y Zafira. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son ellos? Sí. No, si usted tiene una parejita de gemelos, no va a poner los nombres, Ananías y Zafira, pero bueno, a cualquiera le pueden perdonar estos errores. En el momento en que escriben esta historia, la iglesia primitiva está en su momento más espectacular de toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, textos como que nos invitan a considerar la iglesia como algo absolutamente único en el mundo. Dice, y la multitud de los que habían creído, o sea, la iglesia cristiana, era de un corazón y de un alma, una unidad increíble. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso nunca se volvió a ver en la iglesia, en la historia de la iglesia primitiva. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Jesucristo y abundaban y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Imagínense que pudiéramos regresar a ese momento y dijéramos, mañana todos traigan sus escrituras, sus carros, todo lo ponemos aquí. Entonces mañana hacemos una sociedad literalmente ahí sí comunista. Tenemos todo en común y a todos tienen. El que tiene 5 hijos tiene para comer, el que tiene 2 hijos tiene para comer y el soltero también come. Nadie tiene problema. Hay para todos, ¿cierto? Eso pasaba, eso no era una ilusión. Eso no era una ilusión petrista, ni era una ilusión chavista, ninguna bobadas. No, era una realidad de la iglesia. Es más, los paganos, ¿saben cómo decían cuando miraban a la iglesia? Decían, mírenlos cómo se aman. Y el testimonio de amor fue lo que convenció a las personas. O sea que estaban en el momento del apogeo más grande de la iglesia primitiva. Y aparece este chicharrón, capítulo 5, versículo 1 al 11. Véanlo pues conmigo. ¿Quién lo quiere leer, Raúl? ¿Tú lo tienes ahí en Reina Valera? Hechos 5, 1 al 11. Ponte en pie y lo lees en voz alta, ¿sí? Por favor. ¿Sí, por andar con una vena electrónica? Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has
Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué tal este relato, no? Primera característica la encontramos en los versículos 3 y 4. Ponla por favor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, Pedro hace una pregunta que muestra, digamos, como lo extrañado que estaba. En un ambiente de absoluta unidad, un ambiente de absoluto compañerismo, de entrega mutua, de que nadie tenga problemas por lo que tiene, esta pareja viene y vende algo y dice y engañan a la iglesia a través de Pedro y le dice, ¿a qué hora Satanás le metió eso en dónde? En su corazón. ¿En qué? Y en el versículo 4 dice, ¿por qué pusiste en dónde? ¿Esto en dónde? En tu corazón. O sea, la codicia está focalizada en el corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, pues muchas formas de explicarlo, pero déjenme decirlo de 2 o 3 formas. Uno es el asiento de la voluntad. Sí, el asiento de la voluntad. Cuando usted le dice a su esposa que la ama con todo el corazón, está diciendo que tomó la decisión de amarla, ¿cierto? Y amamos porque nuestro corazón está involucrado, no es como un sentimiento meramente, sino como un acto de la voluntad. Es donde determina, el corazón es donde determina lo que es valioso. Lo que es valioso ese es el corazón, lo que conceptúa que es valioso. Es donde reposa, donde reside lo que llamamos amor, al fin y al cabo. Entonces, lo que Pedro estaba atónito era, ¿quién puso en el corazón este daño en usted? Le dice, posiblemente Satanás. ¿O usted dónde lo sacó? ¿Cómo se le pudo meter esto en un ambiente tan increíblemente de cordialidad y de amor mutuo? Y ustedes se dan cuenta, hay 3 ejemplos que voy a estar repitiendo regularmente, que son Eva, Acán y David. Eva, la madre de todos los vivientes, la primera mujer, y dice la palabra de Dios que Eva vio que el árbol era codiciable para adquirir sabiduría. Y utiliza la palabra codiciable. ¿Cómo es el amor de Eva? ¿Por qué? Por la sabiduría, por tener lo que ella quería tener. Y más adelante profundizaré un poquito en esto. ¿Usted se acuerda de Acán? Acán es un relato que está en el libro de Josué, que en Jericó, después de que en Jericó, el Señor prohibió que se llevaran ninguna de las cosas de las pertenencias de los enemigos, y él termina, dice que vio un manto babilónico, unos lingotes de oro y unas piezas de plata, y dice, y las codicié y las tomé. Otra vez, el amor, el corazón de algo le pasó al corazón de Acán. Un daño en el corazón de Acán, heredado, conceptuado, puesto por Satanás, estaba ahí. No sabemos, pero está ahí. David igual. David se enamora de esta mujer y al final termina, ¿cómo se llama? No, adulterando con ella, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que hemos de entender, el problema de la codicia no es un problema externo. Eso hace que es muy difícil este pecado. Se hace muy difícil porque tenemos que encontrarnos con el corazón nuestro, donde está el asiento de nuestra voluntad. Algo pasó en nuestra voluntad. Algo se dañó. Heredado, aprendido, cogido de la enseñanza, de la cultura, lo que fuera, pero algo pasó ahí que se metió en el corazón del ser humano. En segundo lugar, en el versículo 4, Pedro extrañado le dice, si tú la hubieras retenido, ¿no se queda contigo? ¿Para qué la regalaste? La regaló y después se la robó él mismo. Increíble, ¿no es cierto? Y si tú hubieras dado una parte, también estaba bien, pero ¿por qué no diste una parte? En lugar de decir, yo la vendí en 100 millones, cuando la vendió en 150 y se cogió 50, ¿por qué no dijo que quería regalar solamente 100? No tiene sentido, no es lógico.
O sea, que la segunda característica de la codicia no es producto de la necesidad. Nadie puede argumentar que se codició por necesidad. Él no tenía necesidad porque, es más, termina regalando la propiedad. No tiene necesidad de tenerla. Pero por esa práctica, algo que hay en el corazón, necesitaba, quería, anhelaba tener algo de que aprender. ¿No les parece ilógico? Por eso Pedro queda absolutamente enloquecido y dice, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Es un capricho, pero no puede entender eso. Y lo mismo pasa con Eva, árbol codiciable para tener sabiduría. Vea, Eva había sido hecha a imagen de Dios. Y no solamente a imagen de Dios, la habían puesto como la Eser. ¿Se acuerdan que era la Eser? La ayuda idónea del hombre. No la ayudante del hombre, y eso lo explicamos hace poco. Era la otra parte, el espejo que faltaba, el otro componente de la creación. Tenía entonces no solamente el crédito de Dios, sino también el crédito de ser una persona muy valiosa en la creación. No era la sirvienta de Eva, de Adán. Eso no le bastó y no se contentó con eso, sino que quiso ser como Dios. No es una necesidad, pero eso es el móvil de ella. David, lo dijimos ya, tenía esposas. Natán, cuando le hace la acusación, le dice, le voy a contar una historia. Y le dice, había un hombre que era muy rico, tenía muchas ovejitas y era muy feliz tenía muchas ovejitas. Y había un hombre que era muy pobre, bueno, muy limitado y tenía solamente una ovejita. Es más, dormía con ella y con sus hijos, era parte de su familia. Y se la quitó, y ese hombre rico, cuando vio que vino uno a comer a su casa, entonces la quitó, para mostrarle que no era necesario, que no es por necesidad. No es que ahí dijo, yo quiero dar de comer, no tengo nada, venga, voy a robar, necesito tomar. No, es que no es necesario, no era necesario. Y lo mismo Acán. Mire el tema de Acán. El tema de Acán es muy doloroso porque Acán, si ustedes se acuerdan del relato, él termina apedreado por todo el pueblo. Ella, su familia, los animales, los hijos, todo el mundo desaparece esa familia completa. ¿Él qué es lo que toma? Un manto babilónico, unas piedras de plata y unos lingotes de oro. ¿Para qué se los robó si no los podía lucir? Es que no tiene sentido. Es como si aquí entre nosotros alguien tiene un reloj de 5 millones de pesos muy fino y usted se lo roba. No, usted no lo va a robar, pero si usted lo coge prestado por unos años, usted no ponía un sábado con ese reloj a exhibirlo, que lo van a pillar. Pero era peor porque era una comunidad cerrada. Entonces note que no era una necesidad, era un capricho. Lo que está diciendo, en fin y al cabo, una característica es que es producto del capricho del corazón, de un corazón dañado. La tercera realidad o característica de la codicia es que está acompañada, puedes ponerlo, de otros pecados. Miren, por ejemplo, los pecados que cometió Ananías y Zafira, cometieron. Primero, hipocresía contra la comunidad. Ven que yo sí doy, ¿no? Pero por otro lado me lo estoy robando. O sea, quedar bien delante de la gente. Mentira, robo, falta de misericordia, ¿cierto? Porque le quita al que se dio porque había necesidades en la comunidad. Causa de división. Eso hubiera generado, el Señor tuvo una determinación de matarlo porque tenía que erradicar ese pecado. A uno le parece que es muy duro, ¿no? Pero usted se da cuenta, en el contexto en que está la iglesia primitiva, era necesario erradicar este mal. Y queda el sabor de explotados contra explotadores. Alguien me escribió, yo publiqué antier, hace como 3 o 4 días, una gráfica de No Codiciarás. Ustedes la vieron en las redes. Y me llama mucho la atención que ayer alguien me escribió lo siguiente. No lo conozco, y escribió lo siguiente. Bien particular el lugar escogido para divulgar este mensaje. Lo sacó del poblado, ¿cierto? Y vio la del poblado y vio la de Llano Grande. Dijo, bien particular el lugar escogido para divulgar este mensaje de la codicia. Aunque pensándolo bien, en esa zona es donde residen tantos ilustres exponentes del deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas. Es donde más se necesita ese tipo de evangelización, muy adecuado.
claro, el tipo que hace una crítica, pero en el fondo lo que hay es ese, el sabor de me siento explotado, me siento que los ricos, claro, nosotros aquí muy poquitos somos ricos, pero como es en la imagen, ¿no? Poblado y Llano Grande están los ricos, entonces hay un sabor de han sido los explotadores, mediante la codicia le han quitado al necesitado. Muy adecuado para esas clases sociales que estudian esto. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, la estratificación de los grupos sociales viene de eso. Las monarquías vienen de eso. El capitalismo, el mismo socialismo, la esclavitud, las conquistas. ¿Qué hizo? Bueno, los conquistadores, ustedes ya saben, ni para qué repetimos esas bobadas. Todo esto viene empaquetado, todas estas exposiciones de gobiernos y de autoridades vienen empaquetadas en codicia. Y la reacción, pues básicamente, tiene que ver con esas formas de decir, no más explotación. En cuarto lugar, la codicia influencia negativamente a otros. Yo no sé quién tuvo la idea, si fue Ananías o Zafira. Yo creo que fue Zafira, a mí me suena que es Zafira. No sé por qué, es como una intuición más bien. No tengo idea por qué. Ingenua, pero me parece que no, pues démosle que vean que somos generosos, pero nos sacamos la plata por otro lado, ¿cierto? Sacamos por la derecha. Entonces, incitó a la otra parte a que hiciera mal. La maleducó. Y eso es lo que hace la codicia. Maleduca a las personas. Nuestros hijos no tenemos que andar con pies de plomo. Aquí tenemos gente que tiene niños pequeñitos. Le enseñamos la codicia a nuestros hijos. Ya basta que la sociedad le enseñe. Enseñamos a acumular. Yo he aprendido de algunas personas, y lo aprendí de unos misioneros, y lo hicimos en nuestra casa. Cada vez que los niños tenían juguetes, le regalaron un juguete, la exigencia era que regalaran un juguete de los que tenían, ¿cierto? Para que hubiera una rotación para otros también, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay juguetes y juguetes y juguetes y colchitas y bobadas que los niños no necesitan. A la final, uno se da cuenta, ¿no? Los niños ¿con qué juegan? Sí. Eso es peor que lo que me pasó a mí con la gata cuando la compré. Eso es peor que los niños que me pasó a mí con la gata cuando me la regalaron. Pasé por ahí por donde hay veterinaria, entonces dije yo, yo necesito algo para comer esta gata. Yo no tenía ni idea cómo funcionaban las gatas, ¿no? La gata es una miau, es que se miau, ¿cierto? Entonces, usted está hablando de otra cosa, ¿no? Y entonces, porque yo no tengo ninguna gata. Y entonces me dice, la gata necesita comer, pero necesita también dormir. Y yo digo, ay, claro. Y me vendieron una vaina que hoy siento pena que le compré a la gata, una cama de Animal Planet. ¿Saben cuánto me costó, por favor? Perdónenme, no lo vuelvo a contar en una predicación. 70,000 pesos. Y esa gata nunca durmió en esa cama. Un día me acosté en esa vaina y la puse al almohada porque al menos para que justifique los 70,000 pesos que me perdí. Pasa con los niños, ¿no? Los juguetes finos y toda vaina, los chinos que juegan con las piedras, con la bobada. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Influenciamos a nuestros hijos, influenciamos a nuestro contexto. Influenció a Zafira, a Ananías. Eva incitó ¿a quién? Adán fue Eva, por eso yo pienso que fue Zafira también. Herencia, ¿cierto? Eva fue la que incitó a Adán. Vea que allí están dando de comer un fruto lo más de rico. Y esa es la que creo que le está dando gratis. Acán afectó a su familia y le incitó a guardar un secreto de él. David no solamente cometió el pecado, sino que incitó a quién a participar de su codicia. ¿A quién? A Joab. ¿Se acuerdan? No, al líder de la guerra. Le dijo, vaya, póngamelo al frente para que lo maten. Noten cómo la codicia influencia negativamente a otros. Cómo la codicia ha influenciado a tantas personas que ven que el jefe roba, el jefe coge, el jefe toma para sí, porque yo no. Porque muchas veces la gente dice, yo no pago impuestos. Puede ser que tenga para pagarlos y lo legal es que los pague, porque otros lo han cogido. Entonces también aprendemos de otros grupos sociales.
Y finalmente, extirparla es demasiado doloroso. ¿Cómo termina la historia? En que ambos murieron. ¿Cómo el Señor tiene que matar a estas personas? Pareciera que Dios, yo no sé, yo aquí estoy especulando, como que no tenía otra salida, no le quedaba otra salida para salvar a la iglesia primitiva. De este mal tan grande que habían hecho, de este mal tan grande que han provocado en la comunidad unida, que un par de personas codiciosas fueron capaces de romper el testimonio y romper la unidad de todo el mundo. El Señor dijo, la única forma es matándolos. Uno dijera, ¿qué tal que el Señor empezara a acordar de esa manera a los codiciosos? ¿Qué pasaría? Quiero hacer un alto y quiero que usted piense en un momento. No tiene que cerrar los ojos, pero usted puede pensar en unas preguntas que he preparado porque nosotros no somos eso, nosotros no somos Ana y Zafira. Nosotros no pensamos como Acán, nosotros no hemos hecho eso, nosotros hemos trabajado honestamente, nosotros no somos codiciosos en el corazón, pero es un pecado a veces tan difícil de identificar, porque otra vez, como empecé diciendo, se mezcla con las necesidades que uno tiene que suplir, con esos anhelos, esas comunicaciones que recibieron. Mi hijo, ustedes saben que aquí en Antioquia hay una popular horrible, que ustedes quizá no lo han oído, gracias a Dios que ya desapareció. Mi hijo, consiga plata, o si no, ¿qué? O si no, consiga. O sea, no hay ninguna cosa. El móvil es conseguir, el móvil es tener. Consiga plata, o si no, consiga. Preguntas como estas, y ya son personales. ¿Qué cosas tengo o estoy obsesionado por poseer sin necesitarlas? Oiga la pregunta. ¿Qué cosas tengo o estoy obsesionado por poseer sin necesitarlas? ¿Qué búsquedas me quitan la salud, la paz y tiempo para mi familia? ¿Qué cosas que he adquirido están o han dañado amistades? ¿Sobre qué insatisfacciones vivo mi vida, de tal manera que me siento infeliz por no tener algunas cosas que otros tienen? ¿Qué de lo que he adquirido ha sido producto de oportunismo y o engaño? Oigan, ¿soy capaz de resistir shopping, promociones u ofertas? ¿Amo algunas cosas más que a nadie? No estaré dispuesto o dispuesta a desprenderme de rayita bajo ninguna circunstancia. Me duele dar diezmos para la obra del Señor y sé cómo justificarlo. Pido aún viendo a otros más necesitados que yo mismo. Creo en la filosofía, nunca es suficiente, siempre hay algo más que conquistar. ¿Cuántas cosas he adquirido que se irán conmigo a la tumba sin siquiera usarlas? ¿Cuántas cosas poseo solo por poseerlas, pero podría vivir sin ellas? No tengo una estadística para decir si usted contestó el 80%. No. Pero sí para que nosotros revisemos que posiblemente hay cosas, indicios de codicia. Quizás no somos los magnates que tenemos mucho, pero posiblemente somos personas que hemos caminado también con nuestro corazón dañado en esta área. Y la pregunta que le está haciendo al Señor es, ¿y cómo extirpar esto de la vida? ¿Por qué no podemos matar a todos? Yo le dijera, levantar la mano. ¿Quién descubrió que una pregunta fue afirmativa? No levante la mano, pero levante la mano. Entonces, por favor, a la final vaya que lo vamos a matar allá afuera. Eso sería como lo bíblico, ¿no? Entonces, que el último que dispara se suicida porque ya todos estamos en la olla. Pero sí tiene que haber esperanza. Porque si hay algo en el corazón que está dañado, de aquí para adelante los 9 mandamientos van a ser violentados y vamos a dejar a Dios. Y vamos a abandonar al Señor. Y no será el ejá, el único, sino que hay otras cosas que atraerán nuestra vida. Ya no será Yahvé ejá. Ya no será yo soy Jehová, el único. Uno, Dios el único, con el cual empezamos el mandamiento. Y también daremos pie al robo, al hablar mal del otro, hacer una cantidad de cosas por el poseer, el coger.
y encontré algunas cosas que sí podemos hacer. Creo que el Señor nos enseña. Y vamos a ver una segunda tandita. Es rápida, este es más rápido que la otra. Pero ¿cómo extirpar del corazón la codicia? En primer lugar, hay que reconocer que la codicia puede estar arraigada y camuflada en nuestro corazón. Es un reconocimiento. Pon la primera. Vea, hay una cosa muy interesante. El apóstol Pablo, les voy a compartir que el apóstol Pablo es el único pecado que confesó públicamente. Fue el pecado de la codicia. En Romanos, en el capítulo 7, versículo 7. Eso no nos hace que seamos más aliados de él. Pero en el capítulo 7 de Romanos dice, en el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Entonces Pablo lo que está diciendo es, a veces es difícil identificar el pecado de la codicia en otros, dice, yo por la palabra de Dios, por la ley, conocí. Como que va a entender que no es fácil conocer. Que no es fácil decir, yo soy un codicioso. Yo recuerdo que Frank, hace unos días atrás, predicó sobre, ¿cuál era? El adulterio. Y entonces unas preguntas. ¿Cuántos de los que están aquí o quienes que están aquí han querido coger alguna cosa que no es suya? No te levanta la mano, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de los que están aquí ha dicho una mentirita? Ya está la mano, ¿no es cierto? Y así. Si le hubiera preguntado cuántos de los que están aquí consideran que son codiciosos, ninguno hubiéramos levantado la mano. No por reservarnos, sencillamente, posiblemente no identificamos eso. Por eso, la exposición de este texto me da tanta responsabilidad a mí, en mi propia vida y en la vida de ustedes, porque posiblemente el Espíritu Santo haya venido trabajando algo diciendo, mire, hay algo que está dañado en su corazón, hay algo que no funciona bien. ¿Por qué usted quiere tener cosas que no necesita, que se va a morir y que nunca las va a usar? Yo tuve una experiencia muy dramática, pues muy dramática para mí, fue muy sencilla pero dramática y una enseñanza muy fuerte. Cuando una vez, yo creo que lo conté, pero como los viejos podemos repetir las historias bastantes veces, no importa, escúchela otra vez. Fuimos a la tribu y en la tribu llevábamos, yo había conseguido unas cachuchas para regalar a los indígenas. Y entonces le dije a los hombres que salieran todos a la orilla del río y les dije, les traje un regalo para ustedes. Entonces acá uno le dio una cachucha y todo feliz, gracias. Y todos felices. Pero me sobró una cachucha. Después de que le di a todos me sobró una cachucha. Entonces yo era compadre del gobernador. Entonces, como por congraciarme con el gobernador que era jefe de la tribu, le dije yo, ve, te regalo esta otra cachucha. Digo, no. ¿Y por qué no? Dijo, porque yo tengo una sola cabeza. Y yo todo avergonzado me dije, bueno, gracias, y me la traje para Medellín. Y llegué a Medellín y yo encontré que tenía 11 cachuchas, más esa era la 12. Yo tengo una sola cabeza. ¿Cómo se llama eso? Colección no. Y también la plata es colección. Entonces Romanos capítulo 7 dice, yo tengo que identificarlo a través de la lectura de la palabra, del encontrarme con el corazón mío en la palabra de Dios, que es un corazón codicioso. De otra manera no hubiera identificado. El segundo remedio para extirpar o remedio tiene que ver con el arrepentimiento. Es pedir libertad al Señor de una manera diferente para no ser codicioso. Ustedes recuerdan que después de que Pablo escribe este texto en Romanos capítulo 7, hay un relato muy dramático de él, que ustedes seguramente van a acordar cuando les diga algo. Él dijo, yo no puedo entender mi vida, yo no puedo entender cómo es que lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Y muestra como un dolor tan grande porque dice, yo estoy dividido, porque ciertamente con mi corazón sirvo a Dios, pero con mis miembros sirvo al pecado. Y muestra como una especie, yo lo llamo esquizofrenia espiritual. Estoy en la olla, yo estoy consumido y mi corazón está corrupto. Es lo que dice él. Él no lo toma a la ligera. ¿Y dónde lo saca? Del problema de la codicia que él tenía. ¿Cuál era? No sabemos qué era que estaba codiciando. Posiblemente poder, posiblemente reconocimiento. No sé, no sabemos. Pero hay algo en el corazón de Pablo que le hace convulsionar. Entonces, Pablo expresa su angustia al reconocer que tiene su corazón dividido, su corazón codicioso, y ese pecado se había enseñado de él y no era capaz de erradicarlo. Y lo compara como con un muerto. Dice, ¿quién me librará de este
cuerpo de muerte. ¿Ustedes se acuerdan qué dice eso? ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Quiere decir eso técnicamente en el Imperio Romano, una de las leyes, uno de los asesinatos que se cometían con sevicia, una forma de pagar ese asesinato era colgarle el muerto, amarrar el muerto a la espalda. Y lo amarraban y la persona tenía que caminar y ir con el muerto hasta que se muriera podrida por la podredumbre del muerto. Entonces Pablo dice, yo estoy tan dañado en mi corazón que es un cuerpo de muerte que llevo en mi vida y que no me deja vivir y vivo en la angustia de este pecado de la codicia. Entonces Pablo dice, yo me quiero arrepentir, Señor, yo necesito, y termina diciendo en el capítulo 7, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice, solamente Jesucristo. Él es capaz de hacer cambiar mi forma de pensar, porque recuerda que el arrepentimiento tiene que ver con pensamiento, forma de pensar. Solamente Dios es capaz de cambiar el corazón suyo y el mío. Usted puede restringirse para muchas cosas. Usted puede volverse eunuco como los que no querían ser adúlteros y que se castraban. Y posiblemente, pero sigue el corazón dañado. Dice, solamente Jesucristo puede cambiar un corazón codicioso. Esto es tenaz, ¿no? Esto es difícil. Porque esto no hay una solución fácil. Siempre habrá. Es más, cuando Jesús lo plantea, no plantea a diferencia del robo. El robo es porque usted cogió algo y se lo llevó. Pero la palabra dice, usted con solo pensar que lo desea, y usted ya pecó. O sea que es un problema en el corazón que solamente mediante un cambio en la mentalidad, un cambio en el corazón, y solamente lo puede hacer el Señor. Y es el clamor de nosotros, Señor, cambia mi corazón, cambia mi estructura mental. Eso lo tengo de mis antepasados, eso lo tengo ganado, lo tengo ahí adquirido. Eso hubiera dicho Ananías y Zafira, pero claro, no tuvieron esa oportunidad. Una tercera forma de disipar es el sufrimiento o el sufrir. Y les voy a decir por qué. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dice, aquel que miró una mujer para codiciarla lleva en el corazón? ¿Se acuerdan? ¿Y sabe qué dice? Si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice? Si tu mano derecha es ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Entonces está diciendo que la drasticidad de la solución es la amputación, diría el apóstol, diría el Señor. Y suena como ridículo, suena que hay algo metafórico, una exageración de Dios. Lo que está diciendo es necesario el sufrimiento para que por medio de la gracia y la revelación de Dios a través del segundo punto, el arrepentimiento, pero ahora venga que Dios nos ayude a contenernos. Y posiblemente tenga usted que sufrir mucho en su vida. Es mejor llegar tuerto que llegar completo. Es posible que decir no más a tomar, a codiciar, le costará mucho. Es posible que le costará un sufrimiento profundo hacerle caso al Señor en este mandamiento. Es posible que usted tenga que enfrentarse a las promociones, enfrentarse a su ropero, enfrentarse a lo que tiene el cuarto útil, enfrentarse a lo que va a comprar mañana, a lo que quiere comprar hoy, enfrentarse a las promociones y decir, no más, Señor. Es posible que tenga que decir, no más cachuchas, no más aprovechamiento del que no tiene. Hoy nos duele que una persona que no tiene necesidad nos quiera subir este arriendo más de lo justo. A Chucho le duele que le está pasando exactamente lo mismo. Porque una persona, ahora es malo decir codiciosa, pero voy a decir una persona así, quiere aprovechar. Y a usted le duele seguramente que su jefe no le quiera subir. Y mucho de eso está basado en la ley de la economía. Yo tengo que producir el tanto por ciento de ganancias. Si no, no vale la pena tener la empresa. Trabajo para que me vean. Y el otro sufriendo y comiendo hambre. Codicia por codicia de los jefes. No estoy hablando como aquí un gamín petrista. No, estoy hablando con el corazón del que sufre. Con el corazón del que no tiene. Y que es producto muchas veces de la explotación. Y que para dejar de hacerlo tiene que sufrir. Tiene que sufrir. Y en la última, tener contentamiento. Pero ahí ese es un problema. El contentamiento no se tiene, pero el contentamiento se aprende. Pablo dijo, he aprendido a tener y a no tener. En todo estoy satisfecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que es una actividad de aprendizaje. Así como aprendemos
a codiciar o hemos adquirido, sea por lo que sea, lo tenemos ahí, tenemos que desaprender a tener contentamiento. Me falta versus me basta. Necesito más versus me basta con esto. Si no lo aprendemos, el contentamiento, seremos víctimas de nuestros deseos obsesivos de poseer. Lamentablemente, por razones de tiempo, no podemos trabajar el tema del contentamiento, pero será algo que tenemos que trabajarlo en algún momento en la comunidad. Porque usted tiene que aprender cómo lo aprendo. Y me da mucho gusto que te vayas con la inquietud de qué me deberían haber dicho y no me dijeron hoy. Para que te quedes. Y ustedes también para que se queden. Y para los que se van, que vengan y se queden aquí. Porque ese será, al fin y al cabo, el punto final de todo es codicia versus contentamiento. Si una persona aprende a tener contentamiento, véalo, por lo menos tengan la referencia bíblica. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Ahí está casi que el resumen de lo que podría decirse el contentamiento. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar, vamos a terminar pidiéndole al Señor. Serán revisiones de nuestras vidas, en donde hemos que llevar la cruz de Jesús y decir: Señor, crucifico mis pasiones y mis deseos, mis codicias. Sana mi corazón, sana mi corazón. Es un problema del corazón, sana mi corazón. Libéralo, Señor. ¿Quién puso en tu corazón a Ananías y Zafira? Satanás. ¿A qué horas puso esto en su corazón? ¿A qué horas? ¿A qué horas nuestros niños? Federico le quita a Mayita. ¿A qué horas pasó eso? ¿De dónde salió? El corazón del ser humano es codicioso. Y la verdad creo que no nos escapamos de esto, lamentablemente. No nos escapamos. No lo tome a la ligera, creo que es el mandamiento más, digamos, como el punto final del decálogo para el Señor decirnos: esto no es algo sencillo. Ahí vivirás o fracasarás en tu vida. Y Ananías y Zafira murieron. Acán murió. Y por Eva y Adán entró el pecado al mundo, y hoy usted y yo somos por la codicia de esta mujer y de este hombre. Padre, te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a atender la voz tuya. Dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús tenía razones para decirle al pueblo, y hoy tiene razones para decirnos a nosotros. ¿Cuántos daños? Y si no dañamos a otros, hemos dañado nuestra vida. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su sierva, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, etcétera, ni ninguna cosa de tu prójimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad a través de la gracia tuya, a través de la elaboración de la salvación en términos de la santidad, a través de ser altos en el camino y pedirle al Señor, quiero que me des fortaleza y una nueva mentalidad frente a esto que ha sido el régimen de mi vida y que lo he mantenido como una forma hábil de hacer negocios, como un atributo de nuestras vidas muchas veces, hábil de explotar a otras personas. Líbranos, Señor, del mal. Queremos agradarte, Padre. Te pido que nos ayudes, que guardes nuestros corazones, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y yo quisiera que nos quedan 5 minutos. ¿Por qué no volvemos a cantar la canción? A mí me parece que sería bonito volver a cantar la última y nos vamos con ese. ¿Está bien? Como dicen, la de Pirnos, pues la... Sí, venga Mariana. ¿Eso es un reggae? Un reggae. Vámonos en pie.
hablarás de esto en tu casa, y andando por el camino la voz tan rica no te levante, las santas cosas de tu mano estarán como portales de tus ojos, y las escribirás de los postes de tu casa y en tus puertas. Shema Israel, Yahweh Elohim. Shema Israel, Yahweh Echad. Shema Israel, Venga, no se van a ir. Tenemos mucho que comer y agradecer a esta hermosa parejita. Los vamos a despedir hoy. Entonces, recordemos sí que Cristo vendrá por segunda vez y por eso decimos juntos, Maranata.